de los programas anteriores, todos se encuentran en la página de PSD User. Les voy a pasar aquí la URL. Ahí está, psduser.com/ps de viernes. Desde ahí pueden ver todos los programas anteriores que hemos estado grabando, ¿bien? Y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ah, sí, perdón, 10 a.m., hora Colombia, por supuesto. En la parte inferior ustedes van a ir colocando preguntas, las preguntas que tengan. Vamos a borrar las preguntas anteriores. Entonces recuerden, en la parte superior izquierda tenemos la parte del chat donde pueden conversar entre ustedes y las preguntas puntuales en la parte inferior para que podamos contestarlas. Vamos a darle clic en compartir y por favor me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, como ustedes ya saben, desde hace poco está disponible ya Creative Cloud. Creative Cloud es un servicio que ya lleva más o menos como un año, año y medio disponible en el mercado. El servicio como tal ya existía. La novedad actualmente es que todas las aplicaciones se actualizaron, lo que nosotros esperábamos como CS7, Adobe entonces decidió llamarlo CC o Creative Cloud, de manera que ahora tenemos Photoshop Creative Cloud o Photoshop CC, Illustrator Creative Cloud o Illustrator CC y así sucesivamente. Entonces, uno de los primeros cambios que nosotros vimos dentro del Creative Cloud es una aplicación que existe para escritorio, que es lo que estoy mostrando en este momento. Desde esta aplicacioncita de escritorio, nosotros podemos controlar todo lo que se refiere a Creative Cloud. Por ejemplo, aquí me aparecen una serie de notificaciones respecto a las aplicaciones, por ejemplo, que yo he instalado, respecto a las personas que me están siguiendo en un servicio que se llama Behance, del cual les voy a hablar ahora. Desde este otro link, nosotros tenemos entonces todas las aplicaciones que ya hemos instalado, por eso en la parte derecha dice que ya está actualizado. Esto es súper interesante porque en el momento en que Adobe lance una actualización de cualquiera de estas aplicaciones, automáticamente me aparece el indicador de que hay algo para actualizar y yo lo actualizo. Eso me indica que no me demoró más de 2 horas en tener seguramente la última actualización de lo que haya lanzado recientemente Adobe. Y más hacia la parte inferior, nosotros nos encontramos con las aplicaciones nuevas que se están lanzando o las aplicaciones que yo no tengo instaladas. Por ejemplo, aquí podemos ver que yo no tengo instalado el Scout, no tengo instalado el Fireworks, eh, por obvias razones. El Fireworks, pues porque aunque trabajaba con Fireworks, pues como ya no lo van a seguir actualizando, pues voy a seguir trabajando más con Photoshop. Flash Builder, porque yo no desarrollo y algunas aplicaciones de video que tampoco utilizo. Estas aplicaciones se pueden instalar tanto en Windows como en Mac con la suscripción que yo tenga de Creative Cloud. Es decir, si en algún momento yo, por ejemplo, estoy trabajando con Windows, pero decido cambiar y compro un computador Mac, no tengo absolutamente ningún problema porque yo tengo acceso a los instaladores de ambos sistemas operativos. Eso no pasaba antes. Cuando ustedes compraban las licencias perpetuas y les entregaban el CD de instalación venía tanto en el idioma como en la plataforma correspondiente. Entonces, si en algún momento usted necesitaba cambiar de plataforma, tenía que comprar nuevamente la aplicación. Y de hecho, lo mismo pasaba para el idioma. Si usted compraba la aplicación en inglés y después quería utilizarla en español, pues lo siento, no se podía. Tenemos también en la parte derecha un área que corresponde al área de archivos. Esto es algo que se va a actualizar próximamente. Em, Aunque en la versión anterior de la aplicación desktop de Creative Cloud se podían sincronizar archivos directamente desde el computador, es decir, yo tenía una carpeta tal como lo que ustedes van a ver seguramente con Dropbox y otras aplicaciones similares. Em, en esta nueva actualización todavía no está listo porque le van a hacer una serie de mejoras interesantes. Entonces lo que vamos a tener próximamente es una carpetica dentro de Windows o una carpetica dentro de Mac donde sencillamente yo lo que hago es arrastrar archivos y de esa manera yo puedo sincronizarlos de forma sencilla. Y algo que yo estoy esperando es esto. Observen que aquí tenemos una opción de fuentes. La opción de fuentes o en la categoría fonts, nosotros tenemos aquí unas fuentes que podemos utilizar de forma gratuita de una librería que se llama Typekit. Typekit es una compañía que ofrece font webs o fuentes web
Y esta compañía fue comprada por Adobe ya hace como un año. Entonces, dentro del servicio de Creative Cloud, nosotros tenemos disponibilidad para utilizar esas fuentes web. Y estas fuentes, pues, permiten que nosotros rompamos el límite de las fuentes estándar que normalmente teníamos que utilizar para mis sitios web. Lo interesante, lo que va a venir y que es supremamente interesante, es que estas mismas fuentes se van a poder utilizar como fuentes de escritorio. Es decir, que si yo tengo Illustrator o tengo InDesign o cualquier otra aplicación de escritorio, incluso aplicaciones que no son de Adobe, yo voy a poder utilizar estas fuentes dentro de esas aplicaciones. Ya no van a ser solamente fuentes web. Esto es, para mí me parece genial porque entonces yo puedo estandarizar las fuentes de mi diseño web con las fuentes de mis diseños impresos u otro tipo de material. Ahora les muestro un servicio similar para que sepan más o menos de qué se trata. Google Fonts permite un servicio aproximadamente similar a lo que va a ofrecer entonces Adobe en su servicio Creative Cloud con las fuentes Typekit. Y finalmente tenemos por acá un servicio que se llama Behance, que es básicamente una red social donde nosotros podemos publicar nuestro portafolio digital. Es decir, podemos publicar ahí nuestros trabajos, ya sea que trabajemos en fotografía, video, web, etcétera. Como es una red social, entonces es susceptible a que las personas puedan opinar sobre su trabajo, puedan eh, colocarle manito arriba, como en Facebook, pero todo es orientado pues a portafolios digitales y de hecho usted puede colocar ahí su resume, su hoja de vida. eh, y pues, por supuesto, es bienvenido este servicio porque este servicio tiene una versión Pro que tiene un costo y las personas que tengan la suscripción a Creative Cloud pues no van a incurrir en ese costo. En la parte donde dice Creative Cloud, en la parte oscura, ustedes van a ver un iconito. Yo hago un clic y observen que desde aquí yo puedo seleccionar la opción de preferencias. Dentro de las preferencias, entonces yo puedo indicar, por ejemplo, dentro del área de aplicaciones, el lenguaje en el cual yo quiero que se instalen mis aplicaciones. Entonces, personalmente a mí me ha servido muchísimo esto porque en algunos casos a mí me piden capacitaciones con el software en inglés y en algunos casos me piden capacitaciones con el software en español, lo cual era bastante complicado de manejar anteriormente. Lo que tengo que hacer ahora es simplemente seleccionar, por ejemplo, el idioma en español, volver a instalar la aplicación y listo, ya tengo la aplicación en el idioma que yo necesito sin ningún tipo de inconveniente y sin recurrir, por supuesto, en gastos adicionales. Aquí tenemos la página. Recuerden las preguntas en la parte inferior, ¿se acuerdan? Ok. Voy a mostrarles aquí rápidamente la página de Behance. Yo aquí tengo un portafolio muy sencillo, pero voy a mostrarles un portafolio que sea mucho más completo. Voy a mostrarles, por ejemplo, el portafolio de Pearl Training para que se den una idea. Y observen, aquí tenemos el portafolio de esta persona. Este es el sitio web de uno de los evangelistas de Adobe, desde donde ustedes pueden ver los diferentes trabajos que tienen. De hecho, este portafolio es bastante interesante porque a nivel de diseño pues, ha compartido varios de sus trabajos. Y por acá tenemos un botón que dice Pro Site. Esta es la versión Pro, la versión pagada, pero pues recuerden, si ustedes tienen la suscripción a Creative Cloud, no van a incurrir en ese gasto. Y desde acá entonces tenemos el portafolio donde podemos ver más a fondo cada uno de los trabajos que esta persona ha publicado. Nosotros podemos, este botoncito que existe en la parte inferior que dice Appreciate, es algo así como un like de Facebook, entonces podemos hacerle like o el correspondiente, pues si nos gusta. Tenemos también una opción de blog dentro de Behance, donde puedo publicar lo que yo desee. Tenemos nuestro resume, nuestra hoja de vida, donde él describe los trabajos donde ha trabajado, la experiencia, etcétera, etcétera. Y nuevamente, entonces, es una red social bastante interesante a la cual nosotros le podemos sacar seguramente provecho. Para esto, em, para este servicio también existe la versión móvil. Entonces, actualmente nosotros también podemos descargar, por ejemplo, en el iPhone, también la aplicación Behance. Vamos a mostrarla aquí rápidamente. A ver, listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la aplicación Behance para iOS.
Y también existe la opción de portafolio. Entonces, desde mi móvil, desde mi celular, yo puedo fácilmente cargar mis trabajos, estar actualizándole, haciéndole cambios, etcétera, etcétera. La aplicación es totalmente gratuita también. Y aquí tenemos la otra aplicación que corresponde al portafolio. Aquí estamos viendo los trabajos, entonces, que, bueno, en realidad estas imágenes sí son mías. Este sí es mi portafolio. Entonces, aquí ustedes pueden ver las imágenes, nuevamente calificarlas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, em, me llegan los reportes de las personas que han calificado o que han compartido mi portafolio o que han hecho algún tipo de comentario sobre alguno de los trabajos que nosotros hemos realizado. Hay también integración de Behance con aplicaciones de Adobe. Por ejemplo, vamos a abrir Photoshop. Y dentro de Photoshop, observen que cuando yo tengo abierta una imagen, desde el menú File, yo puedo seleccionar una opción para compartir en Behance. Observen, menú File, Share on Behance. Hago clic y desde aquí, entonces automáticamente me conecto al servicio Behance y yo subo este servicio subiendo los comentarios, las etiquetas, los tags, etcétera, etcétera. Este servicio actualmente se encuentra disponible, o esta función de subir estos servicios se encuentran disponibles tanto en Illustrator como en Photoshop. Otro de los servicios que fueron actualizados, que cambiaron, bueno, en este caso cambió la interfaz, la funcionalidad no tanto, es el servicio de Cooler. Cooler es una aplicación que utilizan mucho los diseñadores, los creativos, porque desde aquí yo puedo empezar a crear grupos de colores que yo posteriormente puedo compartir o puedo reutilizar dentro de las diferentes aplicaciones de Adobe. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar, miren que en la parte inferior yo selecciono cuál es el color base. Por ejemplo, el color base en este caso va a ser, vamos a minimizar esto, vamos a desplazar esto por acá y vamos a utilizar como color base, por ejemplo, este color rojo. Y a partir de ese color base, yo puedo entonces seleccionar los colores monocromáticos partiendo de ese color base, las tríadas de color, los colores complementarios y así sucesivamente. El caso es que yo puedo crear fácilmente un grupo de colores. Por ejemplo, voy a utilizar este grupo de color. Y después de que ya he creado este grupo de color o este tema de color, entonces yo vengo y le doy un nombre. Vamos a decir que esto se va a llamar PS de viernes. Vamos a salvarlo. Y después de que yo guardo este tema, entonces aquí tengo en la parte superior, dentro de los menús, una categoría que se llama, a ver, miro acá, les quito esto. Una categoría que se llama Mis temas, desde donde yo tengo los temas que he creado. Estos temas automáticamente se están sincronizando también con las diferentes aplicaciones de Adobe. Estos temas se pueden compartir, ustedes pueden buscar también temas que hayan subido, que hayan compartido otras personas. Observen que aquí hay un menú que se llama Explore o Explorar y desde acá tenemos diferentes temas de otras personas que yo puedo, por supuesto, reutilizar, comentar, descargar, indicar como favoritos para posteriormente reutilizar, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir a Illustrator. Dentro de Illustrator voy a abrir este archivo y voy a mostrarles una funcionalidad que tiene Illustrator que básicamente fue el inicio de este servicio de Cooler. Cuando yo tengo un elemento dentro de Illustrator, resulta que bajo el menú Edición, aquí hay un submenú que se llama Editar colores, y aquí hay una función que se llama Recolorizar o aplicar nuevamente colores a este artwork. Entonces, desde esta ventana, yo puedo crear un grupo de color. Aquí he creado el grupo de color, vamos a llamarle Cartoon a este grupo de color. Vamos a salvarlo. Vamos otra vez a entrar a la ventana, recolorizar y como ya tengo este grupo de color, entonces voy a hacer modificaciones de color. Dentro de las modificaciones de color, esto lo hago dentro del botón Edit. Voy a marcar este icono. Al marcar este icono, básicamente lo que le estoy diciendo es que mantenga la armonía de los colores. Es decir, que si yo desplazo uno de los colores, los demás colores también se desplacen dentro del círculo cromático, manteniendo la relación con el que yo estoy modificando. Por supuesto, los colores que van a quedar aquí van a ser rarísimos. Solamente quiero hacerles el ejemplo. Voy a crear un nuevo grupo de color y este se va a llamar Cartoon 2. Vamos a decirle aquí OK. Y observen que ya hice el cambio de color y esos grupos de colores automáticamente van a quedar dentro de los swatches.
Entonces aquí tengo Cartoon 2, que es el grupo de color que creé, y Cartoon 1. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense que ustedes tengan un logo, cualquier elemento gráfico y le quieran mostrar variaciones de color a su cliente. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es entrar nuevamente a la ventana de recolorización y desde acá seleccionar los diferentes temas de color donde ustedes están guardando o donde ustedes guardaron esos diferentes cambios de color. Ahora, como estábamos hablando de Cooler, entonces resulta que nosotros también tenemos aquí dentro de Illustrator, esto está desde hace varias versiones, tenemos aquí la ventana de Cooler. Y desde la ventana de Coolers, automáticamente entonces yo puedo sincronizar para traer los temas que yo he creado en mi sitio web. Entonces aquí tenemos los temas que yo había creado anteriormente. Observen que aquí tenemos el tema PS de viernes. Y de la misma manera, si yo hago algún tipo de combinación de color, por ejemplo, en el panel de guía de color, desde donde yo puedo seleccionar un color base y a partir de ese color base también puedo venir y seleccionar sombras o puedo seleccionar otras características. Entonces, en la parte inferior ustedes van a encontrar la opción para salvar este grupo de color como una muestra de color. Con la actualización o digamos con el lanzamiento que se le hizo a Creative Cloud, también se lanzó entonces una aplicación móvil de Cooler. Esta aplicación es genial. Bueno, yo no sé qué le pasó a esta ventana que quedó tan grande. Ok. Entonces les voy a mostrar la aplicación que existe o que está disponible para iOS, desde donde ustedes pueden trabajar fácilmente Cooler y les voy a mostrar la funcionalidad tan interesante que tiene. A ver, primero busco la aplicación. Voy a compartirla. Aquí tenemos. Y aquí tenemos la aplicación. Lo interesante que tiene esta aplicación es que me genera temas de color dependiendo de lo que yo seleccione con la cámara. Entonces, por ejemplo, si vengo a una imagen, por ejemplo acá, observen cómo se están generando automáticamente temas de color. Seleccionemos, por ejemplo, esta parte. Voy a copiar ese tema de color. Aquí lo tengo. Es el tema que se llama tema 2. Desde acá, entonces yo puedo venir y guardarlo. Vamos a guardarlo como demo iPhone. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden ir, por ejemplo, y copiar colores desde algún lugar que les guste, un paisaje, por ejemplo, y es bastante interesante. Demo 1, vamos a dejarlo como público. Etiqueta, esto fue cargado a partir de libros. Salvamos los cambios. Esos cambios, por supuesto, se tienen que replicar dentro de la página, dentro del sitio web de Cooler. Entonces ya debemos tener aquí en mis temas de un momento y aquí tengo el tema demo 1. Y exactamente lo mismo pasa si yo vengo aquí a Illustrator, vengo a Cooler, sincronizo y aquí entonces tengo el tema que yo acabo de crear que se llama demo 1 a partir de la cámara de mi iPhone. A mí me parece interesantísima esta función y de hecho la he estado utilizando mucho. Entonces, para que la aplicación es gratuita, así que pueden aprovecharla sin ningún tipo de inconveniente. Voy a entrar al sitio de Creative Cloud. La interfaz cambió un poco, la interfaz de este sitio cambió un poco. Entonces aquí tenemos el área de archivos desde donde yo puedo sincronizar archivos y ahorita les muestro el proceso. Desde aquí tengo el centro de descargas desde donde me aparecen las diferentes aplicaciones. Observen que la interfaz, si ustedes ya habían trabajado con Creative Cloud, cambió un poco. Y de una vez les voy a dar una mala noticia. La mala noticia es que, por ejemplo, Edge Animate era gratuito. Actualmente ya no es gratuito. Actualmente Edge Animate ya es una aplicación de pago. Entonces hay que ingresar y hacer el proceso de suscripción normalito como cualquier otra aplicación. Y probablemente otras de las aplicaciones de Edge Animate también empiecen a ser de pago a medida que vayan saliendo las versiones finales. Porque muchas de las aplicaciones que hacen parte de los servicios Edge todavía están como versiones beta. Entonces, nuevamente aquí cambia un poco la interfaz de esta aplicación. De hecho, no vemos el grupo de Edge Tools tal como lo veíamos anteriormente. En el área de Files, entonces yo puedo venir y subir archivos. Esto
Anteriormente, con la versión anterior de la aplicación para escritorio de Creative Cloud, yo simplemente lo que hacía era arrastrar un archivo hacia una carpeta tal como lo hago con cualquier servicio como Dropbox. Actualmente no se puede hacer con esta nueva versión, pero esto se va a actualizar. Precisamente por eso no se puede hacer, porque están haciendo unos cambios sobre este servicio de archivos. Sin embargo, lo puedo hacer desde mi sitio web. Por ejemplo, voy aquí a la carpeta imágenes. Esta es una carpeta em, que yo he creado y he cargado unas imágenes. Y desde las acciones, entonces yo puedo decirle que voy a subir un archivo aquí en la opción de Upload. Entonces selecciono la opción. Voy a cargar, por ejemplo, este archivo PSD. Es un archivo relativamente liviano precisamente para que no nos demoremos. Y cuando ya subo este archivo, a ver, suba. Aquí tenemos nuestro archivo. Entonces, observen que en la parte derecha ustedes van a encontrar la información del archivo, el formato, cuándo fue cargado, es decir, toda la metadata del archivo, y automáticamente se me genera un tema de color. Este tema de color lo puedo ver en Cooler o puedo descargarlo como un archivo ASE con extensión ASE, Adobe Swatch Exchange, lo cual también puedo hacer dentro de Cooler. Dentro de Coolers, cualquiera de los temas que a mí me gusten, si por ejemplo tengo problemas con la sincronización de los temas o son temas que no son míos, entonces no los puedo sincronizar directamente. Entonces desde acá yo puedo hacer clic en este botón que dice Download, ya sea dentro de Cooler o ya sea dentro del servicio de Creative Cloud en estas imágenes. De cualquier manera, cuando yo tengo un archivo, cuando yo descargo un archivo con la extensión ASE, entonces yo puedo ir a cualquier aplicación. Por ejemplo, vamos a ir a Photoshop. Dentro de Photoshop voy a abrir los swatches, por ejemplo, las muestras de color. Observen más o menos cuáles son las muestras que tenemos acá. Son las muestras estándar. Y desde el menú de este panel de swatches yo puedo decirle que voy a cargar esos swatches o esas muestras de color. Voy y busco el archivo que yo descargué. Vamos a pasarlo acá al escritorio para que sea más sencillo. Aquí tengo entonces el archivo ASE, clic en OK y aquí tenemos los colores adicionales entonces que yo puedo reutilizar, puedo compartir con personas de mi equipo de trabajo, por ejemplo, para que trabajemos con los mismos colores, con los mismos valores de colores. Esta es una opción de hecho que sirve muchísimo precisamente para no tener inconvenientes de utilizar diferentes valores de color o definiciones de color dentro de un mismo diseño cuando estamos trabajando con diferentes, con un grupo de trabajo, por ejemplo. Bien, también aquí tenemos una serie de acciones desde donde nosotros pues, podemos descargar este archivo, especialmente si no es un archivo de nosotros, sino que nos lo han compartido. Ahora les muestro cómo es ese proceso. Renombrar, archivar, que es una especie de borrado temporal, por si de pronto nos decidimos después que no haya que borrarlos. Pero seguramente lo más interesante viene aquí en la opción de compartir. En la opción de compartir, yo puedo seleccionar la opción de publicar esto en Behance o puedo enviar un link. Este link, entonces, sirve más o menos de la misma forma como yo comparto elementos, por ejemplo, con los diferentes servicios como los de Dropbox, por ejemplo. Voy a compartirlo, voy a enviar un link y entonces acá yo le voy a decir que esto ya no va a ser privado, sino que voy a compartirlo y que voy a permitir comentarios y que voy a permitir que hagan descargas de ese archivo. Y vamos a decirle cuál es el email al cual le vamos a mandar este link para que pueda visualizarlo. Hacemos clic en la opción de enviar, ya se ha enviado, o si no queremos, entonces automáticamente generamos un link y lo que hacemos es copiar este link y mandárselo a las personas que nosotros necesitemos. Dado que aquí le estoy diciendo que podemos hacer comentarios y que podemos hacer descargas, entonces voy a abrir acá otro navegador. Vamos a abrir esta imagen. A ver, abre. Aquí tenemos nuestra imagen y observen que como yo tengo los permisos o de permisos de descarga, desde aquí por supuesto yo puedo descargar mi archivo y también yo puedo hacer comentarios. Entonces vengo y hago el comentario, aquí por supuesto esto es como en un foro, entonces yo escribo el nombre, el correo, etcétera, o simplemente lo que hago es un logueo, un login dentro del servicio Creative Cloud. Cuando hago un login dentro del servicio de Creative Cloud, entonces no tengo que ingresar nombre y mail porque los datos automáticamente se ingresan acá. Entonces, por ejemplo, le falta un poco de trabajo
a este personaje, Marlon Marcep, arroba, le digo agregar comentario. Ahí ya tenemos ese comentario y ese comentario entonces posteriormente se va a sincronizar dentro de los comentarios que yo vea dentro de mi sitio. Esta imagen, como es una imagen en formato PSD, es una imagen que también tiene capas. Entonces observen que yo puedo visualizar las capas. En este caso estoy desmarcando las capas de este personaje y puedo analizar el archivo entonces por capas totalmente individuales, lo cual también puede ser interesante en el momento en que estemos haciendo revisión, por ejemplo, de unos archivos. Hay otra característica que también me parece bastante interesante y es la siguiente. Resulta que nosotros podemos empezar a guardar características o preferencias de nuestros servicios o nuestras aplicaciones. Por ejemplo, a mí no me gusta la interfaz tan clara, entonces la voy a dejar en su valor por defecto, que es este valor por defecto. Me gusta tener los paneles reducidos en la parte derecha, tal como ustedes lo ven. Observen que aquí tenemos unos paneles solamente en modo icono, porque yo trabajo desde un laptop, entonces pues eso me ahorra espacio. Entonces, inicialmente dentro de Photoshop y dentro de Illustrator, yo tengo un servicio que me permite sincronizar todos los settings. ¿Cuáles son los settings que yo puedo sincronizar? Todo esto, miren, yo puedo sincronizar las preferencias, es decir, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, los paneles reducidos en iconos en la parte derecha o el color de la interfaz. Yo puedo sincronizar las muestras de color, los swatches. Puedo sincronizar los custom shapes y de en adelante puedo sincronizar muchas características dentro de mi aplicación. Pero muchas veces necesitamos, por ejemplo, reiniciar, no sé, formatear el computador. Y cuando volvemos a abrir el computador, entonces tenemos que volver a retomar todas esas preferencias o todas esas muestras, esos pinceles, todo lo que yo había creado en Photoshop, si no he hecho un correcto backup. Y de hecho, si he hecho un backup, yo tengo que empezar a recuperar ese backup de forma manual. En Dreamweaver, por ejemplo, es un poco tedioso también porque en Dreamweaver uno hace la definición de los sitios web con los cuales uno esté trabajando. Entonces, volver a cargar esos sitios web, pues si bien no es nada del otro mundo respecto a lo difícil, pues sí le va a consumir tiempo. Sin embargo, en esta versión CC, lo único que nosotros necesitamos hacer es clic en este botón que dice sincronizar. Si nosotros sincronizamos si hacemos la sincronización, por ejemplo, en este momento, y yo reiniciara mi computador, y volviera a abrir Photoshop, entonces lo único que tengo que hacer es volver a sincronizar. O si voy a otro computador y quiero tener los mismos settings que tengo en este momento, entonces realizo el mismo proceso de sincronización. Por supuesto, si me he logueado con el usuario con el cual yo tengo mi cuenta de Creative Cloud. A mí esto también me parece muy interesante. Lo he utilizado, como les digo, en Dreamweaver y me ha ahorrado pues bastante tiempo. Voy a mostrarles un servicio similar a lo que nosotros vamos a esperar de fuentes en Creative Cloud. Recuerden, aquí en el servicio de fuentes vamos a tener unas fuentes que son fuentes de escritorio con Typekit. Entonces, resulta que hay un servicio de fuentes gratuitos también que se llama Google Fonts. A ver si lo tengo por acá, /fonts. Aquí los tenemos. Este es un servicio similar a Typekit. ¿Ok? Lo que pasa es que este es un servicio gratuito, Typekit no es gratuito. Es un servicio muy similar, pero resulta que con una aplicación que nosotros podemos descargar, esta aplicación se llama Skyfonts de una empresa que se llama Monotype. Desde acá, desde esta aplicación, nosotros podemos ir y seleccionar fuentes del servicio de fuentes web, pero esas fuentes que yo voy a seleccionar se cargan como fuentes de escritorio. Por ejemplo, voy a agregar esta fuente que se llama Abel regular. Entonces vamos a decirle aquí adicionar y observen que me aparece un mensajito en la parte superior diciendo que esa fuente ya se sincronizó. Si quiero ver cuáles fuentes se sincronizaron, entonces vengo a esta ventana, vengo al área de fuentes, ahí tengo todas las fuentes que yo he sincronizado. Recuerden, es una sincronización online, son fuentes que hacen parte del servicio de Google Fonts. Es un servicio que inicialmente correspondía a fuentes web, pero que ahora puedo utilizar como fuentes de escritorio. Entonces ya tengo la fuente Abel. Voy a cerrar aquí, por ejemplo, vamos a ver si necesito reiniciar o no. Voy a crear un texto. Selecciono, es un poquito pequeño el texto.
aquí tengo la fuente Abel. Entonces observen, recuerden, esta es una fuente que inicialmente era una fuente web, pero que actualmente yo la puedo utilizar como fuente de escritorio y funciona como cualquier otro gestor de fuentes. Nuevamente aquí tenemos la fuente que yo acabé de cargar, miren, la fuente Abel. Entonces, insisto, esto funciona muchísimo, especialmente también por algo que yo les mostré anteriormente. En otro PC de viernes les mostraba cómo desde Illustrator yo podía exportar esto como CSS. Entonces, si yo hago el diseño de Illustrator utilizando la misma fuente web que posteriormente voy a utilizar en mi sitio web, automáticamente ya se carga también la descripción de la fuente. Y de esta manera también yo puedo sincronizar la fuente o estandarizar las fuentes que yo voy a utilizar en mi sitio web con las fuentes que yo voy a utilizar con los otros elementos gráficos. Hay una característica de Photoshop que es alucinante a mi modo de ver. O sea, esto es brutal lo que va a tener Photoshop actualmente y es una mejora respecto a algo que existe en este momento. En este momento nosotros podemos crear o generar el CSS de los elementos que tengamos en Photoshop y esto por supuesto lo reutilizo dentro de Dreamweaver. Pero con una nueva funcionalidad que va a tener Photoshop que la mostraron en el Max, entonces yo lo que puedo hacer, a ver si miro aquí el video, yo lo que puedo hacer es tomar un archivo en base a capas y eso automáticamente exportarlo a CSS. Mejor dicho, esto deja en pañales lo que se hacía, y disculpen los amantes de Fireworks, pero lo que va a venir con Photoshop va a dejar en pañales respecto a esa funcionalidad específica con lo que se hacía con Fireworks. Básicamente es, haces tu diseño, generas las capas muy organizado, dándole los nombres, etcétera, etcétera, y automáticamente Photoshop va a exportar todos estos elementos como un sitio web con toda la descripción CSS completica. Este es el video de una funcionalidad adicional que se agrega con base a eso que va a traer Photoshop y para que ustedes lo puedan ver posteriormente, entonces les voy a dejar aquí el link. Por favor, a ver, aquí. Aquí les voy a dejar el link. Ahí está, ahí pueden ver el video en la parte inferior y desde ahí ustedes se van a dar cuenta lo que va a traer ahora Photoshop. Entonces, para diseño web, nuevamente, va a estar muy potenciado Photoshop. Bien. Vamos a mirar entonces las preguntas que ustedes puedan tener. Ah, ok, para las personas que es la primera pregunta que normalmente nos indican y es los costos, ¿no? Entonces, actualmente en Colombia y en otras regiones de Latinoamérica es posible comprar el Creative Cloud. De hecho, si ustedes entran actualmente a la página, miren que dice clic ahí en el botoncito en el banner del servicio de Creative Cloud y aquí me aparecen los diferentes planes y precios que nosotros podemos tener para, a ver, miremos acá, aquí está, Join Pro. Los diferentes planes de los servicios de Creative Cloud. A ver que no me abrió la página correcta. Planes de abono. Ahí. Pam, pam. Productos. Bueno, aquí tengo un pequeño inconveniente y es que yo estoy utilizando un servicio que simula como si estuviera en Estados Unidos. Entonces, por eso automáticamente me ingresa a la página de Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes entran a adobe.com/LA, desde ustedes ya pueden ver los precios para Latinoamérica. Hay precios para Colombia. De hecho, aquí en el banner se alcanza a ver. Hay precios para Colombia. Hay precios para Argentina, hay precios para Chile y otros países de Latinoamérica que antes no tenían acceso a la compra directa del Creative Cloud y ahora ya pueden realizar ese tipo de compra. Bien, voy a pasar entonces a la parte de preguntas. Luis H. Luis, ¿cómo estás? A ver, Luis pregunta, fecha aproximada de cuándo estará disponible Cloud Sync y Fonts. Ni idea, la verdad no. Se supone que no es muy, que no se va a demorar mucho. Se supone que va a ser pronto, pero no tendría fechas pues exactas. Andrés Caro pregunta, en el nuevo cooler, ¿dónde hago paletas de colores a partir de una imagen? Eh,
No he verificado si es que esa función ya no existe. Simplemente lo que hace es cargar la imagen y generas el grupo de colores, pero si no existe en este, si fue que deshabilitaron esa función, recuerda que también las puedes hacer directamente dentro del Creative Cloud. Y si tampoco te aparece dentro del, bueno, si no tienes por supuesto el Creative Cloud de pronto, entonces recuerda que puedes hacerlo con la aplicación de iOS, con la cámara del móvil. Héctor dice, si ya instalé Edge Animate en CS6, ¿debo pagar ahora? Afortunadamente no, Héctor. Afortunadamente no necesitas hacerlo. Es decir, la versión 1.5 de Edge Animate sigue siendo gratuita y de hecho se puede seguir descargando. Creo que la versión 1.5 de Edge Animate se va a poder descargar hasta diciembre. De en adelante ya la remueven. O sea que si de alguna manera pueden guardar el instalador, yo no sé cómo se hará, pero si lo pueden hacer, pues buena idea. Si no, recuerden la versión 2 que tiene novedades. Lo que pasa es que la versión 2 tiene algunas características. Por ejemplo, las animaciones ya no tienen que ser lineales, sino que usted puede hacer motion paths. Y tiene una función de swipe para dispositivos móviles. Entonces, si usted quiere hacer una animación y que se desplace, por ejemplo, como entre escenas, desplazando el dedo sobre la pantalla, eso se hace es con la versión 2 de Edge Animate. Luis H., ¿cuál es el procedimiento para cancelar una cuenta de Creative Cloud? La renovación no es automática. Hay dos opciones, Luis. Tú puedes comprar mes a mes, con lo cual puedes cancelar en cualquier momento tu servicio, pero te sale más costoso. O puedes comprar, digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es como en los planes de celulares. Es decir, mínimo tienes que asegurar que vas a estar un año, con permanencia de un año, aunque se pague mes a mes. Y eso te sale más barato. Entonces, en ese caso, sí, la cancelación sería ya cuando cumplas el año. Kelly Castañeda pregunta, ¿hay diferencias en los paquetes de Creative Cloud? ¿Cuáles son y en dónde se pueden adquirir en Colombia? Kelly, si es para empresas, puedes comprarlo en cualquier distribuidor de Adobe. Por ejemplo, hay un distribuidor que se llama Portátil, la página es portátil.com. Y si es persona natural, pues tú puedes comprarlo directamente en la página. Ahí hay un tema ¿cómo se llama eso? De nacionalización, pero igual pues no tengo muy claro ahí el tema legal de esto, pero tú puedes comprarlo en la página actualmente. Em, y los precios, pues sí los mirarías en la página adobe.com/LA. Cristian, ¿hay alguna nueva herramienta